Nadie lo vio venir. El viento que comenzó a soplar con una fuerza inusual durante los últimos días de diciembre fue, para muchos, tan solo una señal de un invierno más duro de lo habitual. Pero para los ancianos del valle, aquellos que aprendieron a leer las montañas como quien descifra las líneas de una mano, había algo diferente en el aire. El crujido de los árboles, el lamento del hielo sobre el río, la forma en que los animales descendían antes de tiempo, todo anunciaba algo que no se podía explicar con palabras. El invierno más severo en más de un siglo estaba a punto de devorar aquella región remota. En la frontera entre dos naciones que se ignoraban mutuamente desde hacía décadas, un pequeño pueblo permanecía encajado en la base de una cordillera blanca, casi olvidado por el resto del mundo. Allí, entre bosques de pinos altos y caminos que solo existían cuando el deshielo lo permitía, vivían no más de 300 personas. Gente sencilla, agricultores, pastores, mujeres de manos endurecidas y miradas firmes. Gente acostumbrada a sobrevivir a los caprichos de la naturaleza. Pero aquel invierno no se trataba de un capricho. Era, como luego dirían, un juicio. Las temperaturas comenzaron a caer de forma abrupta la noche del 3 de enero. En cuestión de horas, el termómetro marcaba cifras que no se registraban desde tiempos de guerra. Primero fallaron las rutas. Después, la radio dejó de transmitir. Luego vino la oscuridad. Las líneas eléctricas se quebraron bajo el peso del hielo, y con ellas cayó el último vestigio de contacto con el exterior. Las familias se refugiaron en sus hogares, encendiendo lo que les quedaba de leña, esperando que se tratara de una tormenta pasajera. No lo era. Lo más terrible no fue el frío, fue el silencio. Un silencio espeso, como si el mundo entero hubiera sido cubierto por un manto de hielo que no solo enfriaba los huesos, sino también la esperanza. Los días pasaban con una lentitud cruel. Las reservas de alimento comenzaron a escasear a la segunda semana. Algunas familias, atrapadas en sus casas por la nieve acumulada hasta el tejado, empezaron a quemar muebles. Otros sacrificaban a sus animales, no por hambre, sino por compasión, para evitar que murieran congelados. La desesperación no llegó de golpe. Se deslizó, como la escarcha que se filtra por las ventanas mal cerradas. Y sin embargo, en lo alto de la colina que dominaba el valle, había una luz encendida, un resplandor tenue, constante, que se mantenía firme noche tras noche. Allí, aislado desde hacía décadas por voluntad propia, se alzaba el monasterio de San Elías del Hielo. Una construcción de piedra antigua, sin más ornamentación que la de la propia austeridad. Había sido fundado en el siglo XVII por una pequeña orden de monjes contemplativos, cuyos votos de silencio, pobreza y aislamiento eran conocidos, y a veces ridiculizados, por los pocos que recordaban su existencia. Los monjes no se veían, no hablaban, no se relacionaban con el pueblo, salvo en contadas ocasiones, como cuando bajaban una vez al año para entregar velas bendecidas, o recoger hierbas específicas para sus ungüentos. Eran figuras envueltas en túnicas oscuras, con rostros apenas visibles bajo las capuchas. Para los niños, eran personajes de cuentos. Para los adultos, simplemente, estaban, como las montañas, como el invierno. Y sin embargo, aquel enero, algo cambió. Un joven del pueblo, Julián, de apenas 17 años, logró abrir paso entre la nieve con una pala rota, y un instinto que lo empujaba hacia lo alto. Su madre había enfermado. No había medicamentos, y el médico más cercano estaba a 3 días de camino, si los caminos existieran. Julián recordaba vagamente que de niño, su abuela hablaba de los monjes del hielo como si tuvieran poderes antiguos. Aquel recuerdo, más que fe, era necesidad. Tardó casi un día entero en llegar. Cuando cayó al suelo frente al portón de madera del monasterio, apenas podía hablar. No sabía si eran los labios congelados o la vergüenza de interrumpir el retiro sagrado de aquellos hombres. Golpeó una vez, luego otra, y entonces, contra todo pronóstico, la puerta se abrió. Lo que ocurrió después permanece en la frontera entre la memoria y la leyenda, porque lo que vio Julián dentro del monasterio, según contaría más tarde con la voz temblorosa y los ojos húmedos, no era una sala común, era un refugio fuera del tiempo. Un lugar donde el fuego ardía sin consumir madera, donde las paredes exhalaban calor, y donde el silencio no pesaba, sino que envolvía. Uno de los monjes, de rostro arrugado y manos cálidas, lo tomó del brazo y lo hizo entrar. No hubo preguntas, solo acción. El muchacho fue alimentado,
curado, cubierto. Le dieron un saco de hierbas, ungüentos, pan negro y un pequeño frasco con una cruz tallada en la tapa. Pero más allá de los objetos, lo que se le dio fue otra cosa, algo que ni él mismo supo explicar. Paz, valentía, como si el frío no pudiera tocarlos allí dentro, como si aquellos hombres, sin decir una sola palabra, le hubieran enseñado a resistir. Cuando regresó al pueblo, su madre aún respiraba, pero apenas, con las manos torpes por el frío, aplicó las hierbas, la alimentó con migas empapadas en caldo, la cubrió con el manto que le habían entregado. Y durante esa noche, una noche que según el barómetro local fue la más fría en 150 años, no murió nadie en su casa, ni en su calle, porque lo que Julián trajo no fue solo medicina, fue fe, y con ella, regresó la luz. Los días siguientes, otros jóvenes imitaron su camino, a veces en grupos, a veces solos. Cada uno regresaba con algo distinto: comida, instrucciones para preparar remedios, indicaciones para construir estufas de arcilla, incluso semillas de plantas que los monjes habían cultivado en invernaderos escondidos dentro del monasterio. Pero todos, sin excepción, regresaban con algo más: el fuego en la mirada, el mismo fuego que brillaba, constante, en lo alto de la colina. Nadie comprendía cómo era posible, cómo sobrevivían allí arriba, cómo habían resistido tanto tiempo, tan lejos, sin ayuda del mundo moderno. Algunos decían que era un milagro, otros, que los monjes habían heredado conocimientos antiguos, anteriores a la ciencia, y estaban quienes simplemente aceptaban el misterio sin intentar explicarlo, porque en momentos así, lo importante no era saber cómo, sino agradecer que fuera posible. A medida que el invierno continuaba su asedio, la figura de los monjes del hielo comenzó a adquirir un nuevo significado. Ya no eran los ermitaños extraños, se convirtieron en guardianes, en pilares de algo más profundo que la caridad, una esperanza que no se gritaba, no se predicaba, pero que se vivía. A cada paso dado en la nieve, a cada familia salvada del hambre, a cada noche sobrevivida con un poco de té caliente y una manta vieja, la fe tomaba forma. Y así fue como, sin que nadie lo pidiera, sin aplausos, sin prensa, sin promesas, los monjes empezaron a bajar al pueblo. El día en que bajaron por primera vez, el pueblo entero se detuvo. Nadie lo esperaba, nadie lo había pedido, y sin embargo, allí estaban, 6 figuras cubiertas con túnicas pesadas, caminando lentamente entre la nieve acumulada hasta las rodillas. No dijeron una palabra, solo avanzaron, con los rostros ocultos por sus capuchas, portando sacos de lona y pequeñas cajas de madera. El silencio que los envolvía no era frío, era solemne, un silencio que no pesaba, que no incomodaba, sino que inspiraba respeto, como si el mismísimo invierno hubiera apartado el aliento por un momento para dejarlos pasar. Las puertas de las casas se abrieron con precaución. Algunos niños se asomaron detrás de las faldas de sus madres, temerosos y curiosos a la vez. Los adultos salieron sin saber qué decir. Se les ofrecía un saludo, una reverencia, un gracias, pero los monjes no buscaban reconocimiento. Uno a uno, comenzaron a entrar en las casas sin preguntar, con una familiaridad tranquila, como si conocieran cada rincón, cada necesidad. Uno de ellos se detuvo frente a la casa de Elena, la mujer que había perdido a su marido el invierno anterior, y que ahora, con 2 hijos pequeños, apenas lograba mantener encendida la estufa. Sacó del saco una manta gruesa tejida a mano, y se la entregó. Después, sin decir nada, colocó un pequeño paquete en la mesa, y se marchó. Dentro había un frasco de aceite medicinal, pan seco, nueces, y algo aún más valioso, una carta escrita a mano. En ella, con una caligrafía antigua y serena, se leía: no estás sola, el hielo no durará para siempre. A partir de ese día, se volvió común ver a los monjes caminando entre las casas, a veces al amanecer, otras al anochecer, cuando el pueblo ya se recogía en su oscuridad forzada. No hablaban, no pedían nada, pero su sola presencia se convirtió en una especie de brújula espiritual, como si en un mundo que había perdido el norte, ellos caminaran guiados por algo que los demás no podían ver. Su disciplina era casi sobrehumana. Nunca se detenían más de lo necesario, nunca dormían bajo un techo que no fuera el suyo, y cada noche,
sin importar lo lejos que estuvieran, regresaban al monasterio. Algunos comenzaban a hablar de milagros, no los grandes y espectaculares, sino los que ocurren en lo pequeño. Un anciano que se levantaba después de días sin fuerzas, una mujer que recuperaba el habla tras semanas de angustia, un niño con fiebre que amanecía sin un solo síntoma. ¿Eran realmente curaciones divinas, o este era simplemente el poder del consuelo, del calor humano, del saber que alguien se preocupaba por ti, cuando todo lo demás parecía haber desaparecido? Los más escépticos no sabían qué pensar, pero incluso ellos, en secreto, aguardaban la próxima visita, porque los monjes no solo traían alimentos o medicina, traían algo que no se podía medir ni guardar en un frasco, traían calma. Los más jóvenes comenzaron a seguirlos, no por curiosidad, sino por un deseo profundo de aprender. ¿Cómo sabían qué hierbas utilizar? ¿Cómo almacenaban calor en aquel monasterio sin electricidad? ¿Cómo mantenían sus cuerpos en pie cuando otros apenas podían moverse? Uno de los monjes, con la barba completamente blanca, comenzó a reunir a los niños del pueblo al pie de una encina congelada. Allí les mostraba, sin palabras, cómo encender fuego sin cerillas, cómo leer las estrellas, cómo identificar en la nieve las huellas de un zorro. A veces, trazaba con su bastón símbolos en la tierra helada, círculos, cruces, espirales. No explicaba su significado, pero los niños los memorizaban, confiaban. Y luego estaba el hermano Mateo. A diferencia de los demás, Mateo era más joven. Se decía que había ingresado al monasterio tras perder a su familia en un terremoto. Era alto, con ojos oscuros e intensos, y aunque respetaba el voto de silencio, había algo en su mirada que hablaba por él. Fue él quien encontró a Tomás, un hombre del pueblo que había intentado terminar con su vida tras ver morir a su hija de pulmonía. Lo halló en el granero, temblando, cubierto de nieve. No dijo nada, se sentó a su lado durante horas, solo sosteniendo su mano. Cuando la noche cayó, lo envolvió en su manto y lo llevó al monasterio. Durante una semana, Tomás no comió, no habló, no dormía, pero cada día, el hermano Mateo se sentaba frente a él, en silencio, acompañándole. Al octavo día, Tomás lloró, y por primera vez desde la muerte de su hija, respiró profundamente. Ese fue el verdadero milagro. Los monjes no eran santos, no tenían poderes, pero sí tenían algo que escaseaba en aquellos días de hielo, una fe sin espectáculo, una espiritualidad que no se imponía, sino que se ofrecía como una vela en la oscuridad, una fe que curaba sin palabras, que alimentaba sin ruido, que abrazaba sin tocar. Con el paso de las semanas, el pueblo cambió. A pesar del frío que seguía golpeando con furia, la desesperanza fue retrocediendo. Los vecinos comenzaron a colaborar más entre ellos. Se formaron turnos para recolectar leña, repartir comida, cuidar a los enfermos. Los jóvenes aprendieron a preparar los bálsamos de los monjes, a construir trampas para animales salvajes, a fabricar utensilios con madera congelada. Había nacido una nueva forma de comunidad, una que no se basaba en el miedo, sino en la entrega. Un día, al cumplirse un mes del inicio del gran invierno, sucedió algo que muchos recordarían como el momento clave. El hermano mayor del monasterio, cuyo nombre jamás fue revelado, descendió al pueblo por primera vez en más de 40 años. Era un hombre delgado, encorvado por el tiempo, con la piel como pergamino viejo. Caminaba apoyado en un bastón de olivo. Se detuvo en la plaza central, donde los habitantes se habían reunido para ver qué ocurría. Y entonces, por primera vez habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero todos lo oyeron como si hubiera sido un trueno. No hemos venido a salvar a nadie. Hemos venido a recordaros que nunca habéis estado solos. Nadie respondió, nadie se atrevía. Algunos lloraron, otros bajaron la cabeza, pero todos, sin excepción, sintieron una certeza nueva y profunda. El hielo no podía matar aquello que no podía congelar el alma. Después de ese día, los monjes continuaron su labor. Nunca pidieron nada a cambio, nunca aceptaron regalos, se limitaban a dar,
y cuando ya no eran necesarios, simplemente desaparecían entre la niebla de la montaña. Muchos años después, cuando las generaciones siguientes recordaban aquel invierno, no lo hacían con temor. Lo recordaban como el tiempo en que lo esencial se hizo visible, como el tiempo en que la fe caminó entre ellos, con los pies mojados, las manos callosas y el corazón encendido. Lo que ocurrió en ese pueblo no fue documentado en los periódicos. Ningún periodista llegó, ningún gobierno envió ayuda, pero sobrevivieron, no todos, pero sí más de los que las condiciones permitían. Y aquellos que vivieron para contarlo, siempre lo hicieron con el mismo respeto. Los monjes del hielo no eran ángeles, no eran enviados, eran humanos. Precisamente por eso, su ejemplo era aún más poderoso. Y fue así, en medio del peor invierno que aquella tierra había conocido, que la fe encontró su forma más pura, la de una llama tenue, que no busca llamar la atención, pero que nunca se apaga. La de unos pasos firmes que no buscan ser seguidos, pero que marcan el camino. La fe que no se impone, pero transforma. La que no grita, pero se escucha. La fe que baja de la montaña cuando más se necesita. Cuando finalmente llegó la primavera, no fue con cantos de pájaros, ni con estallidos de flores. Llegó tímida, como quien pide permiso para entrar en una casa que ha sufrido mucho. Los primeros signos fueron casi imperceptibles. Un hilo de agua corriendo por debajo del hielo, una rama que comenzaba a humedecerse, el crujido leve de la nieve cediendo bajo el sol. Pero bastó con eso, porque en ese valle marcado por la pérdida, cada pequeño indicio de vida era celebrado como un renacimiento. El hielo comenzó a retirarse, como si supiera que su tiempo había terminado. Las casas, ennegrecidas por el humo, empezaron a abrir sus ventanas. Los niños, más delgados pero con los ojos brillantes, salían a jugar entre los charcos. Los adultos caminaban con pasos lentos, como si redescubrieran un mundo que ya daban por perdido. Pero lo que realmente había cambiado no era el clima, era la gente. Aquella comunidad, que antes vivía con la rutina de lo cotidiano, con saludos breves y puertas cerradas, ahora compartía silencios y alimentos. Habían aprendido el valor de sentarse alrededor de un fuego sin decir nada, simplemente respirando juntos. Habían comprendido que no es necesario hablar para estar unidos, que a veces, una mano sobre el hombro dice más que un discurso, y que la fe, esa palabra tantas veces malentendida, no es una creencia ciega, sino una decisión constante de cuidar, de sostener, de permanecer. En ese nuevo comienzo, todos esperaban una última visita de los monjes, una despedida, un gesto, pero no ocurrió. Cuando el camino al monasterio se despejó por completo, varios jóvenes del pueblo decidieron subir, querían agradecer, llevar ofrendas, algunos incluso deseaban quedarse, aprender, formar parte de aquello que tanto los había marcado. Subieron con pan, flores secas, cartas escritas a mano, pero al llegar, lo que encontraron fue silencio. El monasterio estaba vacío, no destruido, no abandonado, simplemente vacío. Las puertas abiertas, las estancias limpias, las camas intactas, como si los ocupantes hubieran salido apenas unos minutos antes. No había señales de lucha, ni huellas en la nieve, solo paz, una quietud profunda, como la de un lugar que ha cumplido su propósito. En el altar, encontraron una vela encendida y una única nota: el amor no se retira, solo cambia de forma. La noticia se esparció rápidamente, y con ella, nacieron todo tipo de versiones. Algunos aseguraban que los monjes habían partido hacia otro lugar que necesitaba su ayuda. Otros decían que se habían fundido con el hielo, que eran espíritus encarnados que ya habían regresado al origen. Hubo quien afirmó haberlos visto semanas después, caminando entre las montañas del norte, pero ninguna versión fue comprobada, porque los monjes del hielo no dejaron huellas, solo legado. Ese legado se volvió costumbre. Con los años, el pueblo instituyó el Día de la Luz, cada 3 de enero, cuando las familias encienden velas en las ventanas y se reúnen en la plaza para compartir pan, historias y silencio. No hay discursos, no hay ceremonias religiosas, solo una reunión íntima, donde se recuerda no lo que se perdió,
sino lo que se aprendió. Las generaciones siguientes crecieron escuchando relatos que sonaban a leyendas, pero que estaban llenos de nombres, de fechas, de recuerdos concretos. Se hablaba de cómo una comunidad entera fue rescatada, no por soldados, ni por médicos, ni por tecnología, sino por hombres silenciosos que sabían mirar y escuchar. Hombres que no necesitaban ser vistos para ser sentidos. Hombres que sin pedir nada, lo dieron todo. Y así, sin buscarlo, los monjes del hielo se convirtieron en símbolo. En los colegios, se estudiaba su historia no como un hecho religioso, sino como una lección de humanidad. En las paredes de las casas, comenzaron a aparecer símbolos similares a los que el viejo monje dibujaba en la tierra: espirales, soles, cruces entrelazadas. No eran ídolos, ni amuletos, eran recordatorios de que en medio del peor invierno, alguien encendió una llama. Con el paso del tiempo, llegaron otros inviernos, ninguno tan cruel como aquel, pero cada vez que el frío arreciaba, que el aislamiento amenazaba, que la desesperanza intentaba entrar por las rendijas, el pueblo sabía qué hacer. Encendían las velas, compartían lo que tenían, caminaban hacia quienes sufrían, porque lo aprendido no se había borrado, vivía en ellos. Muchos intentaron documentar lo ocurrido, cineastas, escritores, periodistas, pero cada intento se enfrentaba a la misma dificultad: cómo narrar lo invisible, cómo explicar que un grupo de hombres sin nombres, sin rostros conocidos, sin palabras, pudo cambiar el destino de un lugar entero. Los intentos más honestos no buscaron explicar, sino transmitir, y fue así como nació una forma de contar, no como crónica, sino como susurro, como si la historia misma pidiera ser contada con la misma delicadeza con la que ocurrió. Hoy, décadas después, aún se conservan algunos objetos del monasterio: el bastón del hermano mayor, una de las mantas tejidas, varios frascos vacíos con símbolos tallados. Están guardados en un pequeño museo comunitario que, más que exhibir, custodia, porque lo valioso no es el objeto, sino la energía que lo acompaña. Quienes los ven, a veces lloran sin saber por qué, como si algo profundo, dormido, despertara al verlos. En las noches frías, hay quienes aseguran escuchar pasos en la nieve, no el viento, pasos rítmicos, firmes, como si alguien aún caminara entre las sombras, vigilando, cuidando. No da miedo, al contrario, reconforta. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza: que la fe no necesita altar, ni dogma, ni espectáculo, que puede ser un gesto silencioso, una manta entregada sin palabras, una mano extendida en el momento justo, un rostro oculto por una capucha que no busca reconocimiento, sino proteger del frío. La fe es, ante todo, presencia, y cuando se vuelve acción, transforma, no con estruendo, sino con constancia. Los monjes del hielo no salvaron al pueblo con milagros, lo hicieron con elección. Eligieron bajar, eligieron dar, eligieron permanecer, y al hacerlo, enseñaron que incluso en el corazón del invierno más oscuro, se puede abrir un camino hacia la luz, un camino que no siempre se ve, pero que se siente, que no siempre se entiende, pero que guía. Porque al final, no fueron los monjes quienes salvaron las vidas, fue la fe que despertaron, fue la decisión de cada persona de mirar al otro, de compartir el pan, de encender el fuego, de esperar un día más. Ellos solo recordaron lo que el mundo había olvidado, y por eso, aunque el monasterio esté vacío, los monjes del hielo siguen vivos, en cada acto de compasión, en cada silencio que abraza, en cada paso que se da hacia quien sufre, porque hay inviernos que no son de nieve, sino del alma, y para esos, siempre hay una colina, donde brilla una luz.